Muy buenas noches a todos. Yo esta noche les voy a hablar un poco acerca de la geografía de Guatemala. Pero vamos a principiar un poco de una forma general. Vamos a hablar un poco acerca de la historia geológica del universo para llegar a la historia geológica de Guatemala y así entender por qué Guatemala tiene los rasgos geológicos y los rasgos geográficos que nosotros observamos cuando damos un recorrido. Entonces, cuando nosotros hablamos de la historia del universo, tenemos que hablar de un fenómeno muy importante, ¿verdad? Es la que la mayoría de los científicos creen que es el origen del universo. El universo no ha estado siempre aquí, ¿verdad? El universo es algo que se generó espontáneamente o se generó a partir de un fenómeno que le llamamos el Big Bang. Hay varias teorías acerca de este fenómeno, ya que sucedió hace mucho tiempo y fue un fenómeno a tan gran escala que nosotros los humanos no podemos entenderlo, ¿verdad? Pero hay muchas teorías y muchos científicos han puesto sus mejores intenciones y han encontrado diferentes tipos de evidencia que soportan algunas de las teorías que hay. La teoría generalmente aceptada es la del Big Bang, que va de la mano con el Big Crunch, ¿verdad? Nosotros estamos en un universo que se originó en un puntito muy pequeño que concentraba toda la materia que existe en el universo. Y este en algún momento explotó y creó el Big Bang, donde toda esta materia se separó dentro del universo, ¿verdad? Y en algún momento se fue consolidando mientras se enfriaba la materia y se fueron generando las estrellas, se fueron generando los planetas y todos los cuerpos celestes que podemos observar ahora. Este es el caso del planeta Tierra y del sistema solar. Entonces, lo que sucede en el planeta Tierra es que todos estos elementos, todo este polvo que hay en los alrededores, se fue acumulando y se fue conformando unas esferas, ¿verdad? Unas esferas celestes. Y estas tienen en la mitad, tienen algunos elementos como el níquel, el hierro, ¿verdad? Que son muy concentrados, que pueden estar bajo grandes presiones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que encontramos en los planetas. Alrededor del el núcleo del planeta hay un montón de materia, ¿verdad? Que está en una forma líquida, digamos, en un estado líquido. Y esto es magma, esto es como decir piedra que está en estado líquido. Entonces, encima de este magma que tenemos alrededor del núcleo, podemos encontrar una corteza terrestre, que es realmente como pensar en una materia sólida que está flotando encima de la materia líquida que está por dentro, ¿verdad? Entonces, el planeta Tierra está recubierto de esta corteza terrestre. La corteza terrestre, a su vez, está dividido en diferentes placas tectónicas. Estas placas son importantes porque las placas tectónicas realizan movimientos, ¿verdad? Es como si nosotros agarráramos una piscina y lo llenamos de objetos flotantes, ¿verdad? Y después tenemos diferentes fenómenos naturales como los vientos, diferentes fenómenos como las olas que pueden estar en esa piscina, entonces el agua se empieza a mover. ¿Y qué pasa cuando el agua se mueve? Pues estas piezas flotantes también se mueven y se rozan entre sí, y algunas van a hundir a otras, especialmente si llenamos la piscina con demasiados objetos flotantes. Eso es lo que sucede en el planeta Tierra. Prácticamente toda la corteza terrestre está compuesto de placas tectónicas. Aquí en Guatemala tenemos algo muy interesante y es lo que nos permite a nosotros tener una geología y una geografía muy diversa.
es el hecho de que aquí en el país, o muy cerca del país, convergen tres diferentes placas tectónicas. Está la placa del Caribe, está la placa de Norteamérica y está la placa de Cocos, que está en el mar, ¿verdad? Entonces esa placa de Cocos está debajo del agua del mar, y esa placa está haciendo una subducción debajo de las otras placas, que son las de Norteamérica y las del Caribe. Entonces nosotros en la parte sur del país vamos a encontrar una geología muy interesante. Y esta geología son los volcanes, son las altas montañas que están en la cordillera pacífica, ¿verdad? Entonces, esto se origina gracias a la subducción de la placa de Cocos. La placa de Cocos se va para abajo y encima, por ahí viene la placa del Caribe. Entonces, cuando la placa del Caribe se pone encima de la placa de Cocos, ¿verdad? O la placa que está debajo del Océano Pacífico, lo que surge es una gran presión de esa magma líquida que ya les mencioné debajo de la corteza terrestre. Y esa magma lo que hace es que la magma sale por medio de los volcanes y se suelta en forma de lava y empieza a crear los volcanes. La subducción también le da lugar a las altas montañas, las cordilleras que tenemos en el país, ¿verdad? Como la Sierra de las Minas es un claro ejemplo. Tenemos la falla geológica del Motagua, el Valle de Motagua. Tenemos la falla geológica del Chichoy y del Polochic. Y entre estas está la Sierra de las Minas. Esta es una gran formación montañosa que se dio gracias a la subducción de la placa de Cocos, o ya sea de la placa de Norteamérica o de la placa del Caribe, ¿verdad? Estas cuando rozan hacen, imagínense ustedes dos papeles y usted las junta de esta manera, entonces empiezan a subir. Esto es lo que sucede con las cordilleras montañosas del país, incluyendo los Cuchumatanes, incluyendo la Sierra de las Minas, incluyendo la parte del Pacífico, y claramente en San Marcos, donde tenemos nosotros el volcán más alto del país, es un claro ejemplo de esto. Esta diversidad de montañas, ¿verdad? De cordilleras montañosas que tenemos aquí en el país, dan lugar a un hecho muy interesante, y esa es de que hay muchos climas, hay microclimas, hay diferentes fenómenos que suceden gracias a las montañas. En algunos lugares tenemos fuertes vientos, en otros lugares tenemos bosques nubosos, en otros lugares podemos encontrar desiertos, como lo es el Valle del Motagua, ¿verdad? Todas estas montañas que tenemos realmente son lo que le da una gran riqueza a Guatemala, ¿verdad? Porque en los valles y entre las montañas se han logrado desarrollar diferentes culturas, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar acerca de las culturas, de la biodiversidad, pero realmente es importante recordar que es gracias a la geografía, es gracias a la geología del país que nosotros tenemos tanta diversidad, ¿verdad? Vamos para Petén, encontramos una serie de rasgos del terreno, ¿verdad? De rasgos de los bosques y de las personas muy distinta al resto del país, ¿verdad? Lo mismo se puede decir para cualquier región que queramos visitar aquí en Guatemala, ¿verdad? Es gracias a la geología de Guatemala y la historia geológica que nosotros tenemos esta diversidad, ¿verdad? Y eso es lo que hace que el país sea muy interesante. Tomemos el lago de Atitlán. El lago de Atitlán, muchos años atrás, muchísimos años atrás, realmente fue el cráter de un volcán muy grande. Posteriormente surgieron otros volcanes en las orillas de este lago, que son el volcán de Atitlán, el volcán de Tolimán y el volcán de San Pedro, son los más reconocidos. Pero esta área tuvo una historia geológica muy turbulenta, tuvo una historia geológica muy interesante. Entonces,
hablamos del lago de Atitlán como uno de los lagos más hermosos del país, pero es mucho más interesante el lago de Atitlán cuando hablamos de su historia geológica. ¿Y por qué? ¿Cómo fue que sucedió esto? ¿Y cómo fue que logró existir el lago de Atitlán? Es un ejemplo. Entonces, yo les mencionaba acerca del Valle de Motagua. El Valle de Motagua es un lugar desértico. Ahí encontramos un hábitat llamado chaparral espinoso, también llamado el bosque espinoso, ¿verdad? O el bosque seco, que también esos dos ecosistemas van de la mano. Estos ecosistemas se caracterizan por tener muy poca agua. Ahí llueve muy poco. Por esta poca cantidad de agua se tienen diferentes especies de aves, especies de animales. Encontramos unos reptiles muy interesantes por allá. Pero ¿por qué? ¿Por qué surgen estos desiertos entre las montañas? Guatemala es un país donde llueve mucho. Entonces, ¿por qué tenemos desiertos? ¿Y por qué se ubican en el centro del país? Bueno, estos desiertos se dan gracias a que la Sierra de las Minas, que está del lado norte del Valle de Motagua, y el macizo del Pacífico están de los dos lados, y estas dos cordilleras montañosas son las que protegen al Valle de Motagua de no recibir tanta lluvia, ¿verdad? Porque la lluvia, recuerden, sale de los mares, sale del Océano Pacífico, sale del Mar Caribe. Por la evaporación es transportada en forma de nubes, y estas nubes sueltan su agua tanto en las tierras bajas del Atlántico como en las montañas, principalmente en los bosques nubosos. Ahí es donde acaban de dejar el agua que transportan. Lo mismo pasa en el lado Pacífico, ¿verdad? Entonces, estas características son gracias a las placas tectónicas, son gracias a la historia geológica del país. Espero les haya gustado la pequeña charla acerca de la geología. Vuelvan pronto.